Bienvenida a los hermanos y amigos que se conectan a través de la plataforma Zoom. Gracias porque de una u otra manera, pues, estamos en contacto, en comunicación y llevando un mismo fin a la hora de abrir lo que es las páginas de las Escrituras. Como dijo el hermano Walter, vamos a tratar de tocar el tema titulado Los dones espirituales ayer y hoy. Cuando nos referimos a los dones espirituales de ayer, son aquellas manifestaciones que se vieron a lo largo en las Sagradas Escrituras y vamos a tratar de ir viendo eh, cuál era la intención, o sea, cuál era la intención de que quedaron plasmados, como la manifestación de Dios, de su poder, se llevó a cabo. Y muchas veces se puede pensar de que cuál era el objetivo. O sea, y eso lo tenemos que ir viendo con qué intención Dios mostraba su poder y por qué ahora no, ¿verdad? ¿Por qué puede entrar la pregunta? Si en verdad en nuestro tiempo eh, ese poder de Dios, esos dones ya no se manifiestan, o si se manifiestan, ¿en qué forma? Vamos a tratar de ir viendo este tema y lo que sí podemos ver a lo largo de las escrituras, que en varias ocasiones en sus tratos con los hombres, Dios ha delegado a algunas personas su poder. O sea, eso lo podemos ver a lo largo de las escrituras. En diferentes personajes, Dios concedió ciertas, ¿cómo se llama? Cierto poder, digámoslo así, para manifestar. Eh, Sin embargo, esto nunca ha sido en forma que les permitiera hacer lo que les placiera. O sea, cuando Dios les daba su poder, no era que ellos podían usarlo a su antojo, sino que siempre habían ciertas condiciones en las que ellos tenían que usarlo. Y fíjense que es bien interesante porque muchas veces hoy en día la vasta mayoría de congregaciones hablan de que el poder de Dios solo se manifestaba o el Espíritu Santo o los dones espirituales solo se manifestaban en el Nuevo Testamento. Pero en realidad no, cuando uno va a las escrituras, ese, ¿cómo se llama? Ese poder que se les confería, lo hemos visto en diferentes etapas, diferentes momentos que quedaron plasmados en las escrituras. Eh, no solo ha sido, y han sido en eventos específicos en el cual Dios ha querido comunicarse, ha querido dar a conocerse, pero ¿por qué lo ha hecho de esa manera? Y lo voy a tratar de resumir algunos eventos que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras para que recordemos que cómo el Espíritu de Dios actúa de tal manera que ayude a avanzar el propósito que Dios tiene en mente. Dios siempre ha dado su espíritu para llevar a cabo objetivos específicos y definidos. Debido a esto, a que aquellos verdaderamente poseían dones espirituales, sabían exactamente en qué los iban a usar y por lo tanto al usarlos no era algo tremendo. O sea, era algo que de verdad ocurría en esos momentos que Dios decía o intervenía. Y vamos a ver también cuáles eran esas razones, las razones de la existencia de los dones del primer siglo. Eh, Vamos a ver primeramente lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Qué era lo que poseía la primera iglesia primitiva? Estamos hablando desde que se establece los apóstoles, los discípulos, quizás hasta el año 100 aproximadamente. ¿Cuál fue, por qué fue necesario? Y esto lo vamos a ir tratando de desarrollar a lo largo de la clase. Si ustedes se recuerdan, uno de los mandatos que Jesús había dado a sus discípulos es que fueran por todo el mundo a predicar. Busquemos eso rápidamente en Marcos capítulo 16.
Dice Marcos capítulo 16, 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eh, eh, Marcos, Marcos nos dice de que la misión de ellos darle prioridad a ese mensaje, y el mensaje era la predicación. Y uno pregunta, ¿qué era lo que ellos predicaban? Bueno, ellos habían estado con Jesús esos 3 años y medio, habían visto el tema central. Aparte de ello, habían sido testigos tanto de su vida, de todo lo que Jesús había llevado a cabo. Aparte de eso, habían sido testigos de su muerte, de su resurrección. Y ellos salen a, iban a llevar a cabo ese mandamiento, y que la pregunta iba a ser cómo lo iban a hacer, de qué manera Dios iba a intervenir para que esa predicación fuera efectiva. ¿Cuántas personas Jesús había escogido para que lo acompañaran? Eran 12. Pero a lo largo de la historia de los evangelios, algunos datos nos dicen que eran varias, 2,000, 3,000, por lo menos cuando le dio de alimentar a las 5,000 o 7,000 personas, uno podría decir que era un gran grupo, ¿verdad? Pero en realidad, ¿cuántas personas fueron después de los que fueron testigos presenciales cuando nuestro Señor Jesús subió al cielo? Hechos nos da un número, nos dice que se habían reunido 120 personas, o sea, 120 personas incluyendo los apóstoles. La misión de ellos era que ellos tenían que ir a predicar. Y Hechos nos dice algo. Rápidamente, busquemos Hechos capítulo 1. Dice, y estando 4 y 5, y después el versículo 8 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les digo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8 le vuelve nuevamente a recordar, pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si nosotros nos fijamos, en el versículo 4 primeramente les dice que no tenían que salir de Jerusalén, ellos tenían que estar allí, predicando y hablando. Pero surge la primera pregunta. El Espíritu Santo era poder que ellos iban a recibir, y el propósito era lo que vemos en Hechos. Ellos ya no tenían poder, por lo menos apóstoles. ¿Se recuerda a ustedes cuando él los elige? Que elige a Mateo, les dice que les dio potestad para curar enfermedades. Entonces ellos ya habían recibido de Dios cuando fueron investidos como los seguidores de Jesús. Busquémoslo rápidamente, porque eso es bien interesante para ir viendo el desarrollo de esta clase. Busquemos Mateo capítulo 10. Dice, versículo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, ahí quiero que nos fijemos en algo. Ellos, los apóstoles, cuando fueron investidos, o sea, fueron escogidos por Jesús, les dio autoridad y les dio la capacidad que cuando fueran a predicar, ellos pudieran sanar. Mi pregunta sería, la pregunta que nos deberíamos decir, ¿ellos tenían todo el tiempo ese poder?
Es una buena pregunta que tenemos que hacernos, porque lo que voy a tratar de hacer en esta tarde, en este día, es que el poder de Dios siempre cumplía un propósito determinado, pero no ellos que todos, algunas veces la mayoría que está allá afuera piensa de que se les concedía el Espíritu Santo y ellos podían hacer a diestra y siniestra. En realidad no era así. En realidad no era así. Eh, ¿Se recuerdan los dos discípulos de Jesús que le dicen, mira, en aquella ciudad no nos recibieron, bajamos, pues, o sea, bajamos fuego del cielo para que los consuma? O sea, ¿qué pensaban ellos? Ellos sabían que tenían, que Dios podía darles ese poder para hacerlo, pero el poder, eso no era como para un espectáculo. Eso es lo que quiero que veamos. Llevaba un fin para hacerlo. Y lo vamos a ir viendo cuando la promesa que les hace Jesús a ellos, que ellos iban a recibir el Espíritu Santo. Pero no solo ellos. ¿Quiénes? Pero ¿por qué lo tenían que recibir? ¿Por qué ellos recibieron esos dones espirituales? Ese es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Cuál fue el fin, el propósito? Oscar, dígame, un ratito, breve, porfa. Un poder caprichoso. Y por otro lado también era un poder evaluado porque lo que ellos tenían era nada más a través de como una evaluación que ellos tenían. Porque hay una parte, un comentario donde dicen ellos, bueno, vinieron otros discípulos y no lo pudieron hacer. Era evaluado todo Exacto, más y no adelante, caprichoso. ¿Sí? exacto. Más adelante le dicen, le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos curarlo, no sanarlo? Le dice. Lo que pasa es que eso no solo es de decirlo, y Jesús trata de explicarles, o sea, por qué tenían que hacerlo y cuál era la intención. Entonces Jesús les promete a ese grupo que ellos iban a recibir poder. Cuando ellos reciben en Pentecostés, ese evento donde nos estaban esos 120 personas, ¿quiénes más estaban? Ahí va, hay que ir viendo y haciéndonos preguntas, o sea, ¿por qué todo eso tenía que encajar? Bueno, Pedro dice, bueno, no, lo que está pasando aquí es una profecía, dice, y cita al profeta Joel, cuando dice que voy a derramar mi espíritu, y ellos van a hablar y van a decir tal cosa. Entonces, una de las razones que quiero que veamos en esta mañana es que cuál era el objetivo y por qué era necesario que ellos tuvieran esa capacidad, que Dios les diera esa oportunidad de manifestar sus maravillas. Pero eso no solo fue, ya vamos, voy a tratar de recordar algunos eventos del Antiguo Testamento así rápidamente. Solo hay 3, 4 eventos que son eventos espectaculares, que se vieron la manifestación de Dios con un propósito. Uno de los periodos más sobresalientes y más impactantes es cuando Dios saca a la nación de Israel de Egipto. Y eso lo vemos recalcado a lo largo de los profetas. Los profetas dicen de que, recuerden, Dios nos sacó de la tierra de Egipto con poder y fuerza. Para los israelitas que vivieron esa experiencia a través del desierto, si nosotros comenzamos a ver todas las maravillas que ellos recibieron a lo largo de ese desierto y cómo Dios se manifestaba, pero no solo para ellos, sino para quienes más, para los propios egipcios, para el mismo pueblo que estaba ahí, para el mismo pueblo gentil, que viera, que observaran. Cuando ellos llegaban a la tierra prometida, ¿qué iban a decir todos los vecinos de alrededor? Raúl, ¿qué dijo? Nosotros sabemos que esta tierra Dios se las ha entregado porque Dios los ha sacado a ustedes con mano poderosa. Entonces, le dio, puso su poder en Moisés
para a la hora que él hiciera algo, pero no en favor de él, sino que tenía que ser en beneficio de los demás. Pero ¿qué problema tuvo Moisés cuando le dio a la roca? Le pega, porque el pueblo le pedía, nos vamos a morir. Dios le dio la oportunidad que lo hiciera, pero ¿qué le dijo Dios después? ¿Cuál fue el castigo? Le dijo, solo sube al monte, observa, observa todo, le dijo. Esa es la tierra donde fluye leche y miel, donde voy a introducir a los hijos de Israel, pero tú no vas a entrar, tú no vas a pasar, tú vas a morir en este monte. Y eso fue lo que pasó. Moisés muere en ese monte. Y no solo ese evento donde vemos el poder de Dios actuando, hay otro. Y voy a sacarlos así rápidamente para que veamos que también, o sea, esos eventos, esos milagros, ese poder de Dios se manifestaba tanto a su pueblo, a los judíos, a los israelitas, pero también intervenían pueblos, los pueblos de alrededor, para que vieran que en Israel, en Jerusalén, donde estaba el templo, estaba el único Dios verdadero. Y eso fue, gracias. Y eso fue, este, como una forma de que el judío confiara en ese Dios. Entonces, en el tiempo de Elías, ¿qué sucedió en el tiempo de Elías? En el tiempo de Elías era un periodo donde los israelitas habían dejado al Dios verdadero, al Dios único. Entonces, eh, los reyes nos muestran que Dios manda fuego para verles que Él era, que Él es el que ha estado con ellos y que los cuida, que tenían que guardarle respeto y temor. ¿Y cómo lo iban a hacer? Lo iban a hacer a través de las leyes que Dios les había dado por medio de Moisés. Y les dice, esto no está tan lejos. O sea, ustedes quieren conocer a Dios, esto no está, tienen que subir. Está cerca, está en su corazón para que puedan aplicarlo a su vida diaria, que puedan ser esa nación santa que yo espero. Más adelante vemos otro incidente donde Dios se manifiesta. Es en el caso de cuando Israel es deportado por los babilonios. Esa fue una época de crisis bien difícil, tanto para el judío piadoso como para los que habitaban allí. ¿Cómo es posible que una nación pagana haya destruido el templo, la casa de Dios? Entonces, ellos son llevados cautivos en Babilonia. Solo nos menciona 3, 4 jóvenes que eh, habían prometido o ¿cómo podríamos decirle? Habían decidido mantenerse firmes a pesar de todas las circunstancias que ellos estaban pasando. A Daniel, Dios le da capacidad para interpretar sueños. Le dio la capacidad para que estuviera delante de uno de los reyes de uno de los grandes imperios, como fue Babilonia. Y el mismo libro de Daniel nos demuestra que Nabucodonosor dice que él reconoció. ¿Qué fue lo que reconoció Nabucodonosor? Yo sé quién gobierna ahora. El Dios de Daniel es el único que tiene la potestad y le da el reino a quien él quiere. Entonces, lo que podemos ver allí es que en todos esos eventos siempre había un propósito de parte de Dios, que era para los mismos israelitas y también para sus vecinos que adoraban otros dioses, que los judíos caían en eso. Entonces, pongámonos a pensar, cuando vamos al libro de los Hechos y
Y Jesús les dice de que ellos tienen que ir a predicar ese evangelio, que tienen que llevar ese mensaje. Comenzaban a hablar de las experiencias que ellos habían vivido de la vida de Jesús, de ese hombre carpintero de Belén que tuvo que irse a la tierra de Galilea. O sea, cómo fue su sacrificio, cómo fue su muerte. O sea, todos esos eventos ellos los tenían bien guardados. Pero pongámonos a pensar un poco. ¿Cómo creen ustedes que si Dios no les hubiera acompañado con su poder para que ese evangelio llegara a tantas personas, era necesario que Dios interviniera? Y Jesús ya lo sabía. En el evangelio de Juan, Él les dice que le va a mandar el defensor, o el consolador. O sea, algunas traducciones en el idioma griego dice paráclito, pero en realidad es el defensor o el, el consolador, o sea, es su poder. En el desierto, ¿a quién les mandaba? ¿Quién estuvo con los israelitas? Los ángeles. Había un ángel que llevaba su mensaje, llevaba su nombre. Entonces, aquí Dios iba a mandar su poder. Jesús les dice, van a recibir poder y cuando no salgan de Jerusalén, les dice, quédense allí. Entonces, el libro de los Hechos, Lucas nos relata en la manera que uno de esos dones tuvo que ser necesario. ¿Por qué tuvo que ser necesario el don de los idiomas? Porque cuando ellos están reunidos, había una de las principales fiestas de los judíos, la fiesta de Pentecostés. Habían 4 fiestas principales, donde por lo menos a la fiesta de la Pascua, todos tenían que subir. De todos los rincones tenían que subir para ser parte de esa fiesta. En esta ocasión, habían muchos judíos y el escritor de Hechos, Lucas, dice que habían varios judíos. Pero ¿cuál era esa de las características de estos judíos que estaban allí? Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y comienza a dar un listado, partos, ¿qué habían hecho estos judíos? Ellos habían venido de sus ciudades a Jerusalén, pero ellos eran judíos, pero ¿a dónde habían nacido? Ellos habían nacido en esos lugares, con otro idioma completamente. ¿Cuál era el idioma que hablaban los judíos, por lo menos para esta época? ¿Cuál idioma hablaban? Por lo menos los judíos hablaban el arameo, el griego. Griego. ¿Y su idioma natal cuál era? El del Antiguo Testamento. El hebreo. El hebreo. Entonces, cuando todos estos judíos habían venido a esta fiesta, Dios interviene nuevamente, dándoles la oportunidad que ese evangelio de estas, contando los apóstoles y los demás que estaban con ellos, que eran en total de 120, comenzar a predicar. ¿Cuál fue el milagro? El milagro fue de que todos los que estaban allí escucharan esa palabra, escucharan ese evangelio, esa palabra de vida. Porque esos judíos que estaban ahí, estos judíos piadosos, ellos tenían conocimiento, pero ellos iban a ser los encargados de que ese evangelio se expandiera, se expandiera. Pongámonos a pensar cuando Jesús les dijo a ellos, ustedes van a ir a predicar. O sea, ¿cuántos iban a convertir si Dios no hubiera utilizado esos dones, esas capacidades que la primera iglesia era necesario que lo tuvieran? ¿Y por qué ahora nosotros no? Ya lo vamos a ver también, porque el tema es los dones de ayer
de ayer y qué pasa si hoy están. Y lo vamos a ver que en realidad, en qué consistía. Ya vimos. Entonces, ellos recibieron ese poder en este evento que estaban reunidos muchos judíos, muchos israelitas de diferentes lugares. ¿Qué es lo que ellos conocían? Ellos sabían de los pactos, ellos sabían de la promesa. ¿Qué es lo que no sabían? ¿Qué es lo que no entendían? ¿Qué es lo que no les quedaba claro? Exacto, lo que no entendían, lo que no podían captar y que para el judío era bien difícil, era saber de que ese Mesías, según dice las profecías, él iba a permanecer para siempre y iba a quitar todo el dominio de todos los imperios. Pero, ¿cuál era el plan que faltaba todavía? ¿Cuál era el plan que Dios tiene, que comienza desde de los primeros seres humanos, de todas las familias? Y esas familias somos los gentiles. Dice, yo tengo, en Juan dice que yo tengo otras ovejas que quiero que entren a ese redil. Entonces, esas ovejas son los gentiles, que ellos tenían también esa oportunidad y esa bendición de recibir esa esperanza, de recibir esa esperanza. Entonces, para que la primera iglesia se formara y se estableciera, Dios tuvo que intervenir. Y hay muchos incidentes en los que vemos a cada uno de ellos realizar diferentes milagros, diferentes actividades que no eran normales. Tenían la capacidad de resucitar. Bueno, cuando Pedro y Juan van entrando al templo, se les acerca creo que era cojo o paralítico, pero se les acerca y dice que él está esperando que Pedro y Juan les diera dinero, ¿verdad? Uno se pregunta, ¿este hombre que estaba allí tenía fe? No, o sea, dígame. Sí, Alicia, sí. Él, claro que persiguió a la iglesia, ¿va? Pero esa expansión que él hizo en su persecución, los que habían creído se regaron por muchas partes. Entonces, ese era el propósito de Dios, que no se quedara en Jerusalén todo el conocimiento, porque mucha gente fue a muchas partes. Lo mismo le pasó a Pablo cuando ya llegó a ciertas provincias de Asia o naciones, pueblos de Asia, que ya habían creyentes, ya apoyaron a Pablo para establecer las congregaciones o las iglesias. Pero todo eso se debe a esa expansión, ¿verdad? Que Pablo hizo de perseguir la iglesia. Y la pregunta, fíjese, hermanos, debemos de hacernos cada uno de nosotros. ¿En qué momento esos dones iban desapareciendo? Porque los únicos que Dios les había concedido que podían transmitir esa capacidad de sanar, de hablar, solo eran los apóstoles. Pero cuando murieron los apóstoles, eso se termina. ¿Pero por qué tenía que terminarse? ¿O cuál era la razón que eso ya no subiera adelante? Cuando la primera iglesia se está formando, que son los primeros 100 años, ¿qué escritura tenían? Solo tenían el Antiguo Testamento.
Ellos solo tenían el Antiguo Testamento. A través del Antiguo Testamento, ellos demostraban que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de David prometido, que Jesús es el descendiente de Abraham de la promesa. Para los judíos convencerlos, aún para ellos no era fácil, porque no entendían que por qué el Cristo tuvo que morir, o por qué el Cristo tuvo que morir y resucitar y dejarlos, porque faltábamos que los gentiles entraran, o sea, que los gentiles fueran parte de esa gran bendición. Entonces, cuando la primera iglesia se establece, los primeros, ¿qué? 50 años, 80 años, ellos solo contaban con el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se fue escribiendo a lo largo que la iglesia comenzó a establecerse. Pero ¿por qué decidieron, por ejemplo, Mateo o Marcos o Lucas escribir? ¿Cuál era la intención? La intención era de que los testigos que habían seguido a Jesús todo ese tiempo, que habían sido testigos de su resurrección, ellos iban viendo. Entonces ellos comenzaron a escribir y a dejar plasmada todas las vivencias, todas las enseñanzas, para que eso pudiera fortalecer. Entonces, después que las iglesias se fueron estableciendo, ya los dones fueron cesando, porque ya no iba a ser necesario, ya no iba a ser necesario, porque la palabra de Dios iba a estar completa. Pero eso fue un proceso. No, hay veces nosotros cuando leemos la Biblia, que tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, pensamos que en ese momento que está Pablo en Atenas hablando, él está escribiendo o no, llevaron años de que esto se compaginara, de que esto llegara, de que esto fortaleciera a las iglesias, a las comunidades. Ya en algunas iglesias, cuando Pablo mandaba su correspondencia, las primeras, ¿cómo se llama? Escritos del Nuevo Testamento fueron las cartas de Pablo. Uno de ellos fue la carta a los tesalonicenses. Y los evangelios fueron escribiéndose aproximadamente ahí por el año 70. Entonces, del año 70 para atrás, 40, 50, 60, ¿qué es lo que ellos estudiaban? O sea, es lo mismo que nosotros ahora. Hoy tenemos la ventaja porque no solo vemos el Antiguo, sino que vemos también el Nuevo Testamento. O sea, la palabra de Dios ha llegado. Entonces, sí hubieron muchos dones que fueron dados a la primera iglesia. Dones como de sanidad, hablar en lenguas, que esos fueron los dones, los regalos, podríamos decirle, que Dios concedió a determinadas personas, pero para el propósito de que ese evangelio fuera predicado. O sea, ese fue el objetivo. O sea, el objetivo era de que conferir a todos esos hombres para que ellos pudieran transmitir, para que las palabras que ellos dijeran, agarrando el Antiguo Testamento, fuera acompañado, que la gente creyera que ellos eran seguidores de Jesús y que estaba esa oportunidad para que también todos los que escucharan esa palabra y vieran, estuvieran completamente convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el que va a venir. Después se comenzaron a escribir cartas. Ustedes han oído en el Antiguo Testamento, muchos tratan de dividir el Nuevo Testamento en ciertas secciones. Por ejemplo, le llaman, estos son los evangelios. Este es el libro de historia, que es los hechos. De ahí le llaman las cartas
¿cómo se llaman? Las cartas paulinas, pero también le ponen otro nombre, las epístolas o las cartas pastorales. Las cartas pastorales, ¿saben para qué sirvió? Pues la mayoría son atribuidos a Pablo. Si ustedes nos vamos a ver ¿cómo se llama? A la carta de Timoteo. ¿Por qué le llamamos esa carta pastoral? Porque a Timoteo se le dio instrucciones en la manera que ellos, exacto, cómo ellos tenían que guiar la administración dentro de la iglesia. Le dice, porque a ti se te fue concedido el don de predicar, le dice, el don ya les digo, permítame, quiero ver si le encuentro el versículo. Veamos, así, dice, busquemos segunda de Timoteo. Primeramente busquemos primera de Timoteo capítulo 4. Los dones que se le impartieron, o en la traducción griega dice carisma. Era más que todo con respecto a sus talentos naturales. Por ejemplo, a Timoteo se le dio el don de tener la capacidad de ministrar una iglesia. Vean, primera de Timoteo capítulo 4. 13 y 14 dice, del 12 vamos a ver el contexto, veamos el contexto, qué es lo que está pasando y por qué Pablo le hace esta recomendación y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué responsabilidad le había dado la iglesia? Para que él administrara, para que él tuviera la responsabilidad de llevar el mensaje, de predicar, de organizar. Entonces, cuando vemos que esos talentos que Dios le daba a los de la primera iglesia, muchos recibieron dones increíbles, pero con un propósito. Pero cuando ellos murieron, eso finalizó. Ya después ellos se tenían que quedar encargados, responsables, cómo tenían que hacerlo. Pero ¿de qué manera? Voluntariamente. Voluntariamente. Veamos otro versículo para tener la idea. Dice, quiero ver, siempre en Timoteo, capítulo, permítame, quiero ver. No. No, busquemos un versículo en Primera de Pedro, capítulo 4. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, ese don que está hablando el apóstol Pedro, se estaba refiriendo que eso lo tenía que hacer en bien de su prójimo, de la comunidad, de los que están allí al lado en la iglesia, de los que están sirviendo. O sea, Dios nos ha dado la oportunidad y que cada uno de nosotros podamos servir a nuestro prójimo, administrar. Por eso en Corintios comienza a dar un listado de cosas que te tenían que hacer dentro de la iglesia. Dice, a uno se les dio dones de sabiduría, dice, unos de predicación, otros de exhortar, otro en servir, dice.
otro en presidir. Entonces, Dios nos ha dado la oportunidad de que podamos utilizar nuestros dones en bien de la comunidad. Ya no son necesarios ese don de hablar en lenguas, porque ya la Biblia la tenemos completa. Uno puede preguntarse, ¿y el don de la sanidad? Esos dones que nosotros podemos verlos en la Biblia fueron dones con un propósito. Claro, hoy el poder de Dios puede manifestarse de diferentes maneras. Y eso ha pasado, pero no ha sido de una forma de la envergadura que nosotros lo vemos en el puro principio, donde está en el primer siglo, que era para ellos, para los apóstoles y los discípulos, era bastante difícil porque no contaban con el Nuevo Testamento que nosotros hoy tenemos hoy en día. Ellos solo tenían el Antiguo y Dios interviene concediéndoles su poder para que esa predicación fuera efectiva. Esa ¿cómo se dice? Que ese evangelio llegara hasta el último rincón. Y ahora nuestra oportunidad es que por la palabra de Dios, como dice el apóstol Pedro, dice que toda la escritura fue inspirada. O sea, no es de interpretación privada, sino que fue inspirada por Dios. Lo que ahora nos manda es que tenemos que leerla, dedicarle tiempo, dedicarle tiempo a entender qué es lo que Dios quiere comunicarnos. Bueno, ayer algunos tuvimos la oportunidad de participar de este evento, de la predicación, y nos dimos cuenta que algo tan sencillo, algo tan sencillo. Tenemos todas la tecnología, los recursos, pero nos damos cuenta cómo cuesta predicar. Falta un empujón para que nos digan eso tenemos que hacer, pero muchas veces estamos muy cómodos. Uno de los capítulos bien interesantes que hablan con respecto a las diferentes cosas que Dios nos ha dotado, dice que uno de los dones más importantes que deben de tener es el amor, dice. Hay un listado que da y menciona dos o tres, varios ahí, pero uno de los más importantes que debemos de practicar es el amor. El amor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, de igual forma tenemos que transmitirlo con nuestros semejantes. Nosotros hemos adquirido este conocimiento no porque lo merezcamos, sino porque ha sido por regalo, por gracia, por misericordia de parte de Dios, que estamos comprendiendo cuál es su plan con la humanidad y que en ese plan hemos entrado cada uno de los que estamos aquí. Cada uno de los que estamos aquí hemos sido invitados para ser parte de algo completamente diferente, pero no ha llegado a nosotros por pura casualidad. ¿Quién ha intervenido? Dios. Dios ha intervenido en cada uno de nosotros y nos da la capacidad para que vayamos a las escrituras y conozcamos qué es lo que quiere de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, amigos, lo que podemos ver y la pregunta, o sea, lo del tema que trata ahora, los dones espirituales ayer hubieron ciertas diferencias específicas con un propósito. No tenemos esos dones hoy en día de resucitar, de sanar, pero sí tenemos ese don de llevar ese mensaje, esa palabra a las personas que son pobres en espíritu, que todavía andan buscando a ese Dios, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, Dios de Isaac,
y que cada uno de nosotros lo hemos encontrado en nuestra vida. Así que lo que tenemos que hacer es ser agradecidos y darle la debida importancia a a nuestro conocimiento, a lo que hemos aprendido y no quedarnos con ello, sino que tenemos que transmitir ese regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y que somos parte. Y no solo este regalo de conocernos, falta ese regalo que es la vida eterna, un reino de paz y justicia. Preguntas, comentarios. Dígame, a ver, Aristides y después Ana La Paz. El don que Dios da, que son nuevas manifestaciones, como ya se habla de lenguas, profecía, no, perdón, palabras de ciencia, palabras de sabiduría, con los dones que son funciones dentro de la iglesia. Porque aquí en Romanos 12 nos habla ya de funciones de la iglesia que le llama dones. Que de manera que teniendo diferentes dones, aquí ya no estamos hablando del don el que Dios derramó en Pentecostés. Sí, no, yo no, estamos hablando de otros. Dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, use conforme a la medida de la fe. O si el servicio, dice, el servir. O sea que el que va a servir aquí en la iglesia, hay servidores en la iglesia. El que enseña, en enseñanza. Exacto. Así es el servicio, el servir. El que enseña en enseñanza. El que exhorta en exhortación. A eso se debe dedicar. Es lo que está. Esa es la función que se le asigna a cada miembro de la congregación. Que ese don que se le da, pero ese don se lo da, como dice, la gracia que nos es dada. Pero estas son funciones que le va a proporcionar la persona que está, digamos, como la imposición de manos que mencionó. Sí, correcto. La imposición de manos es para confirmar un ministerio. En este caso, porque la imposición de manos se puede seguir haciendo, porque eso es para confirmar, le da la autoridad, porque le delega la autoridad, el que tiene autoridad dentro de la congregación, le delega esa autoridad a esta. No es el don de Dios. El amor, dice, el que exhorte la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que sale aquí a repartir, pues lo que reparte acá, te da una galletita al final y todo. De eso habla. Con liberalidad, el que preside, usted que está presidiendo ahorita, con solicitud, ¿verdad? El que hace misericordia con alegría. Estas son cosas, funciones que nosotros debemos no todos de nuestra congregación, sino que tiene que ser autorizados por una persona que tenga la autoridad para delegar estos dones, pues, para servicio de quién, de la congregación. Exacto, y esa autoridad la hemos recibido de parte de Jesús. Todos los que estamos aquí tenemos diferentes funciones para que el cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros, nos vayamos fortaleciendo. O sea, cabal, cada uno de los que estamos aquí somos parte fundamental y a cada uno de nosotros nos dio las capacidades, nuestros talentos para que podamos ser parte de esta familia, de este cuerpo, y cada uno de nosotros cumple con sus funciones. Y eso lo hemos recibido de parte de Dios. Dígame. Pablo le aconseja a Timoteo. Sí, correcto. Le dice de que no imponga la mano ligeramente. Exacto. O sea, nadie puede hacer una elección así si no tiene que saber perfectamente a quién va a asignar para tal función. Pero ahí sí está. Sí, esa es una de las recomendaciones que le hace el apóstol Pablo a Timoteo, ya que él, por eso le dice, cuida, o sea, no descuides tu responsabilidad. Cada uno de los que estamos aquí tenemos responsabilidades, o sea, en el servicio, en el que prepara los alimentos, en el que está allá, o sea,
Pero ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos por el amor que tenemos a nuestros semejantes. Entonces, y si todos tenemos esa oportunidad de servir, debemos de hacerlo con mucha alegría. Y hay veces, fíjense, lo más difícil que uno puede ver es estar parado aquí al frente, porque eso cuesta. Requiere que la persona dedique tiempo a la hora de estudio. Es voluntario. O sea, no es algo que yo lo quiero hacer porque no. Si tuviéramos la formación y la pedagogía fuera excelente, pero podemos aprenderla, podemos buscarla, podemos leer, podemos formarnos. Todos tenemos la capacidad para hacerlo, pero requiere un poco de esfuerzo de cada uno de nosotros y que sea voluntario. O sea, porque muchas veces la palabra de Dios es la que nos va a ir abriendo la oportunidad de transmitir este conocimiento. Fíjense que cuando uno comienza a preparar clases, lo que más cuesta no es aprenderlo, lo que más cuesta es decirlo, exponerlo. Eso es lo que más cuesta, pero uno lo va aprendiendo. Y ahí es donde el Espíritu Santo, el poder de Dios actúa, que le da la capacidad, pero también uno tiene que poner de su parte. Tenemos que leer, tenemos que apartar momentos, horas que me gustaría estar haciendo otras cosas, pero no, tengo que hacerlo. Y muchos hermanos a lo largo de la historia de nuestra iglesia lo han hecho, han sacrificado muchas cosas y ahora nos corresponde a cada uno de nosotros porque todos tenemos la capacidad para hacerlo. Pati quiere hablar, no, Anita, Ana. Bueno, realmente esas clases son bien interesantes y aparte de interesantes de conocimiento para cada uno de nosotros. Lo que yo concluyo con la clase que tú acabas de dar es que en el tiempo del inicio del Evangelio, del inicio, tenía que existir una prueba real de que Dios es el único Dios sobre la tierra. Ahora nosotros tenemos la Biblia. Lo que sucede es que no, la mayoría de las personas han tomado la Biblia a su conveniencia y la han tomado como un show, como algo romántico, como algo de festejo, como algo de un show, cuando en realidad Dios no es un show, es una realidad tajante y viviente en la tierra y así va a ser por mucho tiempo. Entonces, estas clases yo siento de que son excelentes porque nos enseñan a que en realidad para Dios las cosas siempre tienen un principio, un seguimiento ordenado, no desordenado como nosotros lo hemos tomado, ¿verdad? Sino que algo ordenado, algo que tiene una base, algo que tiene, inclusive tú para hacer una casa, tú tienes que ponerle cimientos y cimientos para que esa casa no se caiga. Entonces, así es el Evangelio. Con referente a los dones de cada uno de nosotros, hay personas que toman el hablarle lenguas, que no sé qué es lo que hablan, ¿verdad? El entendernos realmente es primordial y para Dios es básico. Que nosotros nos entendamos entre nosotros, aún con nuestro propio idioma, no nos entendemos, ¿verdad? No nos damos a entender. Entonces, en estas clases aprendemos de que para Dios todo tiene un principio, todo tiene una base y tiene una base con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que nosotros aprendamos a conocer cuál es la responsabilidad que tenemos que acatar dentro de la iglesia, dentro de nuestros trabajos, dentro de nuestro diario vivir. Y eso de los dones, yo siempre he dicho de que aquí en la iglesia hay muchos hermanos con dones muy, muy excelentes. Hay muchos hermanos de los cuales tú aprendes, tú conoces. Por ejemplo, ahorita la clase que tú estás dando para mí es básica porque yo me voy ahorita para iniciar una semana de trabajo con la idea de que yo ya sé qué es el don para Dios y cuál es mi responsabilidad para Dios. Exacto. Los dones milagrosos del primer siglo eran sobrenaturales, la lengua, la sanidad, eran temporales, nomás duraron hasta completar el canon de la Biblia y el propósito era confirmar la palabra. Ahora los talentos y las habilidades de ahora es
providencia divina, que podemos comprender las escrituras. Es por misericordia de Dios y su enseñanza tenemos que aplicarla a nuestra vida diaria. Y esos dones que nos dio, que tenemos ahorita, sí son permanentes. Duran toda la vida del creyente. Desde que hemos conocido hasta que nos muramos. Y van a servir para edificar el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo somos todos. Pati, disculpame. Sí, el Espíritu de Dios siempre ha estado desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y ahora en día. De hecho, un ejemplo puedo poner el de Éxodo, cuando dice que mira, yo he mandado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, hijo de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Vemos a Saúl, hay una cantidad de ejemplos en donde el Espíritu de Dios se manifestó a todos esos hombres. Ahora, acá con los dones espirituales, y que yo creo que hay que despojarnos el concepto de ahora en día de dones, porque el Espíritu de Dios siempre ha estado ahí, dando Exacto. a cada uno conforme Él ha sido su voluntad, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahora lo importante es que el aire, la inteligencia que Dios nos da, tenemos que ponerla al servicio del Padre, ¿verdad? Y no a nuestro servicio, como dijo Ana, o sea, es para la gloria de Dios, Exacto. no para nosotros mismos. Para edificar y nutrir a ese cuerpo. Bueno, vamos a terminar. Oscarito quiere decir últimas palabras. Volver a lo mismo, ¿va? De que cuando ya la cuestión de la formada la iglesia, usted dijo una palabra en clave ahí, va, que si todo el carisma, todos tenemos diferente carisma, ¿verdad? Para ejercer, por lo menos cuando yo decido, que dice que el que preside que lo haga con solicitud, el otro que hace otra parte con alegría. No podemos nosotros presentarnos ahí al frente dirigiendo una actividad un carácter todo raro, ¿verdad? Porque no inyectamos nosotros la vitalidad a los que nos están escuchando. Entonces ese es un carisma ya que nace de la persona, ¿verdad? Para poder llevar a cabo una función, que es para la iglesia. Exacto. Es el carisma que ha de acabar porque dice esa persona es bien carismática. Tal vez lo agradable, lo que él tiene, pues, o puede ser también su ¿cómo le podría decir? Creativo. Su manera de atraer. Sí. Correcto. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí y gracias a todos por su asistencia.